Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra asistencia, en este caso a esta presentación de Manual para Españoles sin Complejos, para la que contamos con la presencia de sus dos coautores, que nos explicarán luego cómo es eso de escribir un libro a medias. ¿Vale? Están con nosotros Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, yo siempre insisto en un chascarrillo, que lo digo siempre, ya os lo sabréis de memoria los que me habéis escuchado, pero voy a volver a insistir en él. No hay nada peor de una presentación de un libro que el que presenta a los autores, que se tira mucho rato interviniendo. Con lo cual, voy a ser muy breve, voy a dar unas notas biográficas de ambos dos autores, y seguidamente pues os dejaré con ellos, que son los protagonistas, ¿no? Bueno, pues empiezo con Juan Sánchez Galera. Tengo aquí algunas notas de su formación. Él es doctor en Derecho, tiene un laude por el Departamento de Filosofía del Derecho, es máster en Derecho Privado y luego es arquitecto naval, ¿vale? Creo además que eso es lo que de alguna manera marca su actividad profesional, o si hay que hacer alguna aclaración la hace él, porque él tiene una virtud, no me la han puesto aquí en las notas, pero como no me lo sé, pues lo digo, tiene la virtud de ser una persona, un emprendedor que tuvo un día una idea, un día que se le ocurrió, a muchos les parecería una auténtica locura, pero el caso es que montó una, como no me sé los términos, luego ya me corriges tú, yo le llamo fábrica, no sé si se llama así fábrica, unos astilleros, ¿no? Por donde se fabrican los barcos son los astilleros. Pues montó unos astilleros en un lugar de España en el que no hay mar, ¿vale? En la provincia de Jaén, ¿vale? Parece que recibió en su día pues, las risotadas del sector, pero el caso es que sacó adelante esa empresa que a día de hoy continúa. ¿Después de cuántos años? Pues casi 30 años. 30 años construyendo barcos en la provincia de Jaén. Y no solamente los construye, sino que los debe construir bien, porque él es, por ejemplo, entre los premios que ha obtenido, ha sido el ganador de la Copa del Rey entre 2002 y 2003. ¿Ganador de la Copa del Rey? De vela. De vela, pero ¿eras tú o tu barco? Mi barco. Tu barco, bien, vale. Un hijo tuyo, ¿no? Sí. Cada barco lo consideras un hijo tuyo, ¿no? Bien. Bueno, pues luego es ganador también del Campeonato Nacional de Alemania, luego al título empresarial, pues Mejor Empresa Joven de Jaén en 1996, fijaros si ha llovido desde entonces, ha sido también galardonado con el premio Gienese del año en 2006, me vas a perdonar, pero no voy a leer todos los premios que te han dado, aunque sabemos que todos son muy merecidos, porque aquí lo que nos interesa es tu visión de la historia y tu visión de la nación española que hayas plasmado en este manual para españoles sin complejos. Como yo os voy a dejar solos con ellos, voy a hacer ya, si os parece, también la presentación de Pedro Fernández Barbadillo, ¿no? Que también me ha dejado aquí algunas notas, ¿no? Pues él es bilbaíno, es director de los programas informativos de 7NN, aprovecho para hacer publicidad de esta emisora, esta cadena de televisión, pues si alguno no lo conocéis, para que la busquéis, la localicéis y la sigáis. Y luego desde desde el punto de vista de su producción literaria, pues creo que su primera publicación fue Vocabulario, con K, Vocabulario, para hablar con nacionalistas con Z, vascos con B y con K, ¿vale? Bueno, pues este libro, en clave humorística, mereció una interpelación parlamentaria en el Congreso de los Diputados por parte del nacionalista Aitor Esteban, que pues, no debe tener muy buen sentido del humor y no captó la idea. No captó la idea, ¿no? Bueno, otros libros suyos, algunos de ellos los tenéis aquí en nuestra tienda, es Eternamente Franco, Eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, Los Césares del Imperio Americano, de George Washington a Donald Trump, y este que presentamos hoy, Manual para Españoles sin Complejos. Aparte de todo esto, que no está mal, pero Pedro Fernández Barbadillo tiene actualmente el honor de ser la persona que más ha intervenido en Espacio Ardemans, en su corta historia, ¿no? Espacio Ardemans, sabéis que se inauguró en el mes de abril, con lo cual pues, llevamos en realidad muy poquitos meses en funcionamiento, y esta es la tercera vez en la que Pedro Fernández Barbadillo pues levanta el telón, ¿vale? En las dos anteriores ocasiones, es decir, sin que suene ofensivo, que actuó de telonero,
¿no? Si mal no recuerdo, has intervenido este verano en la presentación de un libro sobre los tercios de Montejurra. No, sobre... Perdón, tercio de Montejurra, tercio de Montserrat. Tercio de Montserrat. Tercio de Montserrat, efectivamente. Y en la otra ocasión en la que estuviste aquí, también fue hiciste el libro introductor. de Yo Negacionista de Fernando López. Exactamente, eso es. Entonces, esta sería la tercera vez, pero ya no como telonero, sino como artista principal. Bueno, pues lo dicho, yo ya me callo y os dejo por una parte con Juan Sánchez Galera y por otra con Pedro Fernández Barbadillo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Juan por la invitación, a Norberto, a Juan, hay que darle las gracias por la idea de reclutarme para este libro, como luego él os explicará. Y también felicitarte, Norberto, por el maravilloso espacio alemán que habéis montado aquí. No lo digo solo por lo bien que me tratáis y las cervezas con las que me agasajáis cuando vengo, sino porque es este tipo de iniciativas que hacen falta, que hacían falta ya hace años y que por fin ahora empiezan a fructificar y desde luego que fastidian a los malos, lo cual no deja de agradecernos. Es el motivo de orgullo y satisfacción, como diría el otro. No sé si os habéis fijado que ayer El País, no creo que leáis El País, cosa que os agradezco, os ha dado el gusto, ayer publicaron un reportaje contra la Reconquista. La Reconquista, o sea, ya no se meten con la conquista de América, no se meten con el descubrimiento, ya no te meten, cuando es Navidad siempre te publican un artículo sobre que pues Jesucristo no existió, pero esta es la cara que habría tenido de haber existido y tal. Y te compara pues un Jesucristo alto, rubio, espigado, pues con un señor pues, que parece Bud Spencer, más que un palestino de la época y cosas así. Bueno, pues ayer ya dejamos de lado todo eso y la Reconquista es cosa de fachas. La Reconquista además no existió y la actividad... los gerifantes académicos no conciben la Reconquista tal como la presentan hoy, pues Pío Moa, Esparza, los citaban a todos, a Pío Moa, Esparza, a Santiago Abascal, a Santiago Gemesilla, creo que, bueno. ¿Y esto por qué? Pues porque ellos ven, los jóvenes ven que están perdiendo lo que ahora se llama el relato. Si no, no nos harían ni caso ni les importaríamos, ni perderían unos minutos de su tiempo en pensar en nosotros. Y yo creo que es porque, hombre, no voy a decir que estemos ganando, pero está habiendo remontada. No sé si vamos ya 2-1 frente a Malta, pero se están poniendo muy nerviosos. Y la prueba es lo que estamos viviendo hoy día. Además, cuando yo me abrí la cuenta de Twitter, eso fue agosto de 2013. Me acuerdo que los primeros 12 de octubre era un sinvivir, un desgaste, porque nos enfrentábamos entonces, los 4 que habíamos en redes sociales, en Twitter, a toda la ola, al tsunami de podemitas, de Pablito Iglesias y sus compadres, que siempre sacaban el mismo hashtag. 12 de octubre, nada que celebrar. Y nosotros teníamos que emplear el mismo hashtag para ver si así nos leían y lo replicábamos y podríamos decir algo. Pero bueno, pues no, ahora estamos ganando. Ahora somos nosotros los que al menos en Twitter, en alguna red social y con motivo de estas efemérides, tenemos el discurso, ganamos, les sobrepasamos, les acogotamos. Y por supuesto están nerviosos porque se han acostumbrado pues, a vivir pues, como dicen que vivían antes los condes feudales, hasta con derecho de pernada, y se encuentran con que los criados se vuelven respondones y les dicen, no señor, está usted equivocado, eso no fue así. Y lo que dice usted es una tontería y yo estoy al contrario orgulloso de lo que usted dice que es motivo de denigración. Y por eso hemos escrito este manual de españoles sin complejos, que había debido titularse verdaderamente Españoles con complejos.
Digo, pues vosotros no tenéis complejos, ¿verdad? No necesitáis un manual, aún así lo compráis, y lo dedicamos con mucho gusto. Pero esto está pensado pues, para los españoles, los compatriotas nuestros, que todavía los pobres pues creen que tienen que ir con la cabeza agacha, echándose, como dice la Biblia, ceniza en el pelo, las vestiduras cada vez que se cruzan en el metro con un ecuatoriano y haciendo pues como hacen los giliprogres esos de Estados Unidos, que delante de un negro se arrodillaban y le pedían perdón. Entonces, ay, ecuatoriano, perdóname por lo que hicieron mis antepasados en Ecuador, en México, en Colombia, en Venezuela y tal, no sé qué. Pero esto está, digo, se está dando la vuelta a la tortilla. Es que cuesta mucho quitarse de encima todos estos complejos con la educación, las películas, las series de televisión. Hay que tener un poco de mano izquierda y de comprensión pues con esta gente que nos dice, ay, sí, fue una gran proeza lo de Colón, pero qué pena que muriesen tantos indios y demás, y qué vergüenza, es que no podían haber hecho, pues como en las películas de Star Trek, que se conectan y se intercambian, hacen juntas las manos, intercambian así conocimiento, no podía haber sido algo así tolerante o respetuoso, como si vivía en Al-Ándalus, ¿verdad? Tú que es de Córdoba, si vivían hasta que llegaron los castellanos, que eran sucios porque no se lavaban, y llegaban con mandobles y demás, y matando, y vejando, y violando, y robando, y saqueando. ¿Por qué no construyeron los españoles de entonces un imperio pues, bonito, poco cinematográfico como el inglés? Yo creo que todos los que aquí estamos hemos visto, sobre todo los mayores, hemos visto los 3 lanceros bengalíes, ese tipo de películas, el coronel inglés que va a caballo con la casaca roja y le saludan los soldados con turbante y hay una señora con un vestido vaporoso esperándole. ¿Por qué me hicieron eso Hernán Cortés y Pizarro? ¿Por qué eran tan bestias? Probablemente porque iban a misa y comían garbanzos y cosas así. Bueno, pues nada, cuesta mucho quitarles esto de encima a los demás. Todo imperio, todo pueblo que ha sido grande en la historia ha tenido una leyenda negra, porque los vencidos se vengaban de él, del vencedor, pues hablando mal. Dice, sí, nos han ganado, pero fíjate, este es bajito, es feo, o le vamos a cobrar más cuando le cobremos, vamos a aumentar el precio de la noche que pase en la posada. Bueno, Juan, que suele ir por Francia, pues conoce muchas historias de la Resistance y de cómo presumen los franceses todavía. No, bueno, es que aquí los alemanes, es que si nos hubiésemos enfadado de verdad con los alemanes, lo que nos habría pegado, ¿verdad? Sí. Allí todos fueron de la Resistance. De la pasiva, ¿no? La pasiva, y no sabemos también de la horizontal, sobre todo las señoras. Bueno, pues nosotros, por desgracia, somos el primer pueblo que se ha creído su leyenda negra. Y así estamos, no sé si porque somos más tontos o más buenos de lo que circula por ahí. Y no hay motivo para hacerlo. Por fortuna, todo eso va a cambiar. Es cierto que España en el siglo XIX se convierte en el país de las guerras civiles, la guerra napoleónica, las guerras de independencia de América, que son allí guerras civiles, donde la gente, las sociedades quedan destrozadas, de arriba abajo. Por ejemplo, en la zona de Venezuela, es que no se saben los números exactos. Algunos historiadores dicen que murió en torno a 3/4 partes de la población en Venezuela. Porque, claro, los indios que no querían ser liberados por Bolívar, y entonces José Bóves, que era asturiano, los agrupa, combate, matanzas, exterminios, rendiciones, traiciones. El primer ideólogo de la independencia, que fue Francisco Miranda, que muere en la Carraca en Cádiz, fue entregado por Simón Bolívar y sus camaradas, porque llegó a un armisticio con los españoles, con Pablo Morillo, un gran general, que les venció en toda línea en la zona de lo que era el virreinato de Nueva Granada. Entonces llegó, por favor, un armisticio, bien, vale, un armisticio. Y entonces cuando Miranda vuelve, bueno, he firmado un armisticio con Morillo y tal, traidor. Pues lo dejaron encerrado en un castillo para que los españoles lo cogieran y se lo enviaran a Cádiz. Este es Simón Bolívar, ¿verdad? Un gran hombre. Bueno, pues incluso nosotros mismos hemos contribuido a este tipo
de leyenda negra, pues con frases tan lamentables pues como la de Miguel de Unamuno, la de que inventen ellos. Unamuno decía que, bueno, que es que no podemos poner la ciencia, no se puede sustituir el espíritu por la ciencia y demás. Pero bueno, que inventen ellos, porque no, se venía del desastre, se venía de haber sido vencidos y decirle, bueno, sí, nos han vencido, nos han hundido los barcos, hemos perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico y hemos perdido Canarias porque no quisieron los ingleses. Dice, pero al menos tenemos el espíritu. Bueno, sí, ya, bueno, la foto está muy bien tener el espíritu, tener el idioma, pero macho, cuando te las dan todas en el mismo carrillo, conviene apartarse y lamerse las heridas y hacer algo para volver. Y una frase que yo cito en el libro, que es de Ramón Valle Inclán, una frase lamentable, que creo que es de Bradomín, es que decía que solo se necesitan capitanes, santos y verdugos para que una raza gobierne el mundo. Hombre, pues eso no es así, porque solo con brutos, pues, hombre, podríamos hablar de lo que está pasando en Ucrania, o de cómo surgió el comunismo, que verdugos tenía los que quisierais y más. Yo creo que había oposiciones para verdugos. Y en China, pues sí, también sigue habiendo verdugos, pero tuvieron que quitar el comunismo porque si no se seguía muriendo de hambre. Y no es así. El libro está dividido en varios capítulos. A mí Juan me encargó uno de ellos, que es el referido a la ciencia en España, los inventos, adelantos científicos, las innovaciones. Y es que, claro, primero para descubrir América, y navegar por el Pacífico y el Atlántico y dar la vuelta al mundo, y luego para gobernar eso, construir ciudades, y todo lo que lleva a la gestión. No necesitas solo capitanes, santos y verdugos, que está todo muy bien, pero necesitas ingenieros, arquitectos, contables, banqueros, jueces, alguaciles, mineros, necesitas de todo. Yo, uno de los episodios a los que le dedico más página, vamos, tampoco es que sean muy largos, pero uno de los episodios que a mí más me gusta es el del Real de A8, la moneda española, que es, o sea, eso de la libra esterlina, ¿no? La libra esterlina fue la principal moneda en el mundo, pues, poco más de un siglo. El dólar, bueno, el dólar lleva desde el año 45 y no sabemos lo que va a pasar en unos pocos años, pero es que el real es... Tú todavía eres más pesimista. No, optimista. Optimista, sí. Estoy deseando que desaparezca. A ver por qué lo sustituyen, ¿eh? Porque yo no sé, el yuan chino a mí tampoco me gusta mucho. Bueno, pues el real español fue la moneda del mundo durante casi 3 siglos. Era la única moneda que aceptaban los chinos. Porque China está volviendo a ser lo que fue hasta las guerras del opio, que era el centro del mundo, la economía más potente, y a la que querían ir los occidentales, los europeos. Y China solo aceptaba plata. ¿Y quién tenía plata? España. Al rey de España le llamaban el rey de la plata. Claro, pues para sacar plata en Potosí y en Zacatecas, en México, para decantar esa plata que se usaba, se necesitaba el mercurio de almadén, para acuñar en las distintas cecas que había en Lima, en México, en Segovia, también en Potosí había una ceca, para gestionar todo eso, para que todo eso se apuntase en libros y se llevase. Necesitas mucho más que verdugo, necesitas gente muy, muy inteligente. Cuando vuelve Colón en su primer viaje, cuando vuelve Elcano, perdón, ya Isabel había muerto, cuando vuelve Elcano de su primer viaje, se empieza a pesar el clavo que llevaban en el barco y demás. Y dicen, uy, aquí hay un desfase. Es verdad, el clavo encoge con la falta de cuando se va secando, como muchas plantas, se encoge. Y entonces habían puesto que había no sé cuántos quintales, y luego lo pesaban y había un poco menos. Uy, a ver si, vengan aquí, a ver si ustedes se han quedado con el clavo, tal. Pero, esto no lo hace gente que es así descuidada, y demás, sino gente que funciona y que lo hace estupendamente. Ahora, como os digo, pues las cosas han cambiado. Yo creo que esto es, podemos ser optimistas. Estamos mucho mejor. La prueba es que tenemos en Madrid estatua a Blas de Lezo, que hay otra en Cádiz, tampoco nos olvidemos. Tenemos una estatua... Y en Torre del Mar, en el Veraneo.
Se están poniendo ahora por todas partes. ¿Has tenido tú algo que ver con esa estatua nueva? No, sin tener yo nada que ver, imagínate. Sí, nada, o sea, también hay estatuas de Blas de Lezo en Torre del Mar, lo dice el Mar. Y además, dentro de poco habrá una estatua tuya. También esperamos, como gran empresario que eres. Bueno, con que se destruya ahí el monumento a los caídos, ya me daré por satisfecho. Muy bien. Bueno, pues tenemos la estatua de Blas de Lezo, tenemos una estatua a los últimos de Batán, a los héroes de Batán, en la plaza del Conde del Valle de Suchil. Esperemos que en unos días se inaugure el monumento al legionario que hay en la plaza de Sor Ángela de la Cruz, cerca de nuevos ministerios. Y luego hay infinidad de libros. Ya es que no podemos mencionar todos los libros que andan circulando por ahí que reivindican la historia de España. Y no solo que venga el anglófilo de turno, el hispanista de turno, yo de mayor quisiera ser anglófilo, hispanista, inglés, porque vienes a España y te ponen whisky para volver. Y entonces ya no, es que ya son los libros que escribimos nosotros, los españoles, que son libros de muy buena calidad, y hasta empiezan a venir, y esto también es algo que nos tiene que asombrar, los tenemos que recibir y aplaudir, los vienen hispanoamericanos de Argentina, de México, de Perú, también con sus libros, porque ellos mismos se están dando cuenta de la importancia que tiene la herencia hispánica para salir del desastre en el que llevan 2 siglos y pico. Porque, al menos, algunos nos siguen echando la culpa a los españoles, pero ustedes han tenido 200 años y han sido, vamos, por México. México ha sido mutilado, Bolivia también, encima se mataban entre ellos. Hombre, alguna culpa, más que los españoles, pues tendrán las masonerías, tendrán los embajadores ingleses, los embajadores de Estados Unidos, la clase dirigente, algunos curas que andan por ahí, etcétera, etcétera, la teología de la liberación, etcétera. Yo por eso soy optimista. Y ya antes de cederle la palabra a Juan, simplemente quería poneros, a ver si soy capaz de decir que esto ya está incluso en Twitter y demás, estamos pasando de la fase del no a la fase del sí, y encima con sentido del humor, que es lo que de verdad le saca de quicio, como fue el caso que ha comentado Norberto, que pasó con mi libro El vocabulario para hablar con nacionalista vasco, que era un vocabulario de chiste, eso, pues tortilla de patatas, pues imprescindible en los bachoquis para ascender dentro del partido, llamarla tortilla española te quita puntos, cosas así. Entonces eso, además en algunos casos eran citas de los propios de Joseba Eguíbar, de Arzay, de todos estos, pues les molestaba. Entonces yo me he dado cuenta de que una de las cosas que más le molesta a todos los que mandan, a todos los progres, a las Anabeles, a los Gabilotos, a los Evo Morales, compañía, es que nos riamos de ellos. Porque ellos quieren seguir con lo suyo y encima impunes, que les aplaudamos por la calle. Pero si encima nos reímos, eso ya, sí, seguirán derrobándonos, seguirán pensando que somos tontos, pero ya el aplauso con el que ellos sueñan, la impunidad ya no la tienen. Y os quería enseñar unas cosas. ¿Cómo se hace esto, Norberto? Que le he dado al escape y no funciona. Me voy a hacer pasar por informático. Ya está. Aquí está, sí, presentación manual, aquí es. Las cositas. Bueno, aquí tenemos al gran Evo Morales. En el día de la descolonización, 12 de octubre, honramos la memoria de nuestros antepasados que resistieron la invasión, saqueo y masacre del imperialismo español. Gracias a la lucha de los pueblos, nuestra querida Bolivia recuperó su soberanía y libertad. Bueno, si Bolivia no existía. Bolivia es un invento de Bolívar y de Sucre, que era en el que confiaba Bolívar para sucederle. Cogieron lo que se llamaba el Alto Perú, lo amputaron de Perú, porque detestaban Perú. Perú es liberado mediante una operación de pinza. Por el norte viene Bolívar, por el sur, después de cruzar los Andes, viene San Martín y confluyen en Lima. Y los realistas tienen que huir a la zona de Ayacucho, que es ahí donde se da la última batalla en el continente americano en 1824. Pero Bolivia no existía. Bolivia se la inventan estos, los libertadores. Bueno, pues también Evo Morales, no sé si os acordáis, hace unos años dijo que qué bonitos, qué grande era el pueblo, los quechua, los aymaras, que habían luchado contra todos los imperios, el imperio inglés, el imperio español, el imperio romano también. Ya puesto, ¿verdad? Aquí vale todo, hasta el imperio galáctico. Aquí Javier Solana.
Con los incas tendríamos seguridad social desde hace siglos. Y si los incas hubieran descubierto Europa, esto es una novela a la que le dieron un premio en la Academia Francesa, que es una distopía de que Atahualpa vence a Pizarro, se apodera de la tecnología española, porque los españoles tenían científicos, ¿verdad? Algunos sabían hacer barcos y navegar. Y entonces vienen con los barcos a Europa, desembarcan en España, conquista España, hace prisionero a Carlos V, y este imbécil, el Binet, lo que hace es decir que, claro, que el modelo inca, ¿por qué no era tan malo, en fin de cuentas? Pues era una especie de anticipo de una mezcla de imperios y despótico con comunismo, porque el inca te decía cuándo te tenías que casar, con quién te tenías que casar, dónde tenías que habitar, y ese tipo de cosillas sin importancia. Y a Evo Morales, de haber vivido la época de los incas, como era de una de las etnias inferiores, pues, o dos cosas, o le habrían varias cosas, o le habrían cortado el cuello, o le habrían esclavizado a las minas, o le habrían castrado. Yo no sé qué habría preferido bien. Bueno, y este tonto pues escribe ese libro, que en Francia es O-A-U. Y aquí los tontos españoles, pues lo mismo, otra versión. Bueno, aquí os voy a enseñar lo que era México cuando era independiente, vamos, cuando era español, y lo que queda de ello, todo lo que ha ido perdiendo. Y aquí nos sale que México era también estado bicontinental, porque de él dependía Filipinas. O sea, la capital México gobernaba Filipinas y también Cuba y la española, y Puerto Rico. Pero la culpa es nuestra. No, o sea, la culpa no es de Fernando VII, la culpa es vuestra. La culpa de que en Texas manden los norteamericanos y en California Schwarzenegger, y no, estaba pensando en Nancy Pelosi. Ella, aunque es de Baltimore, toda su carrera política la ha hecho en California, y ahí tiene a los hijos también. O sea, la culpa de que Nancy Pelosi esté en California esa es vuestra. Me dice, mira, miren, pues, alguna culpa tendrán ustedes, ¿no? López de Santa Anna, Guadalupe Guerrero, todos estos, que ya montaron el Producto Interior Bruto de México cuando la independencia superaba el de Estados Unidos. Sí, seguro. Porque además era un país mucho más grande. Además, eso lo explica, no matemáticamente, pero explica Alexander Humboldt en su viaje famoso, que él encontró México, que tenía la Ciudad de México, que estaba mucho mejor urbanizada, tenía más hospitales, más de todo, que muchas capitales y ciudades europeas. Bueno, de hecho compara también lo que era la renta media de un agricultor mexicano o de un minero, de los dos, de un agricultor y de un minero mexicano, y era 2 y 3 veces respectivamente superior al de un alemán de aquel entonces. Bueno, es que además el imperio español, como se empieza a decir ya, y por fortuna empieza a convertirse en un tópico, es un imperio que se proyecta, un imperio que se preocupa de la periferia, que integra los nuevos territorios y los nuevos pueblos en la legislación, en el espíritu, pero también la legislación nacional. Y eso, a diferencia de otros imperios, por ejemplo los holandeses y los portugueses, o sea, la primera universidad que hay en Brasil se funda en 1912. Pero cuando en España, en Hispanoamérica, las primeras se fundan en los años 50, con cédulas reales y pontificias. 1550. Y tantos. Bueno, la primera se funda en Santo Domingo, pero lo que pasa es que esa se corta, deja de funcionar, y por eso se dice que la universidad más longeva de América es la de San Marcos, la de Lima, que ha funcionado ininterrumpidamente desde 1550 y algo hasta la actualidad. Y la de México también fue disuelta en el siglo XIX, aunque por Maximiliano de Habsburgo, porque yo tengo ciertas simpatías, siquiera porque era Habsburgo. Bueno, pues os quería decir... En todo caso, en Estados Unidos, quiero recordar, el dato, corrígeme, cuando se abre no la primera universidad, sino la primera facultad... El primer estudio universitario es Harvard, es 1613 o... De medicina, que era de medicina, había ya 14 universidades en la América Hispana. No te puedo decir si tantas, pero... No, incluyendo la de Santo Tomás de Filipinas. Bueno, pues a lo que os quiero decir, para que tengáis en cuenta esto, o sea, México y Lima, en los años 50 del siglo XVI, ya tienen catedral y universidad. Madrid, capital de ese imperio, no tiene ni universidad ni catedral hasta el siglo XIX.
el siglo XIX, sí, la Catedral de la Almudena y bueno, la Basílica de San Francisco Grande y luego la Almudena y la Universidad Central. Es decir, el rey de España se preocupaba más de las capitales lejanas de México y de Lima que de su propia capital. No deja de ser curioso. O sea, como os digo, en Brasil la primera universidad en 1912. Vayamos al sentido del humor. ¿Somos los hijos de los transaltecas que los aztecas no se pudieron comer? Pues habría que preguntarse como mexicanos. ¿Por qué no? Por culpa de... Este es buenísimo. Por culpa de los españoles voy a misa los domingos y no al templo mayor a ver cómo le sacan el corazón al tlaxcalteca que me cae gordo. Esto también es... A ver si... Ay, que lo he tocado mal. A ver si soy capaz de... Esto es lo que hay que hacer para soltar por internet, soltárselo a los chicos. Imperio Azteca, 20.000 sacrificios humanos por año. Revolución Francesa, 35.000 muertes en un año. Inquisición Española, 3.000 muertes en 3 siglos. ¿Vale? Si es que somos unos fracasados hasta haciendo exterminios. Esto es lo que empieza a salir ya os digo, en la prensa. Esto circula por internet, es lo que hacen. Esto es del ABC de hace unos años. ¿A qué viene esa mirada tan supremacista? Cuando lo dan con Moctezuma. Creo que fueron 200.000 cráneos los que había. Bueno, siempre hay ahí unas exageraciones, pero es cierto que había miles y miles y miles. Y se ha encontrado el Zompantli. Es decir, que el dibujo no es que solo... El dibujante no lo ha puesto ahí por capricho, que es un hecho histórico que quedó... Sí, pero es que además los cráneos estaban ensartados como las cuentas de los ábacos y, hombre, los cráneos, pues, hombre, sacaban las moscas, les acaban dejando pelados, pero lo que tenía que oler y los restos de carne, de pegotes, de grumos, de sangre que tenía que haber. Os decía que hace unos años se encontró en México el Zompantli del Templo Mayor, que los historiadores ahora indigenistas y marxistas dicen, bueno, eso son exageraciones de Bernal Díaz de Castillo, de Hernán de Cortés de Suscaz. Hombre, sí, había un sacrificio humano, porque es verdad, también los celtas hacían sacrificios humanos en Europa, incluso los romanos al principio de su existencia como pueblo también hacían algún que otro sacrificio humano, pues lo hacían, es que para la construcción de puentes o templos se hacía un sacrificio humano, pues digamos que para atraer el favor de los dioses y demás. Claro, los sacrificios estilo industrial los inventan los aztecas. Pero te dicen, no, bueno, es que eso no existía, es que eso eran exageraciones. Claro, la historia las escriben los vencedores. ¿Qué va a decir Hernán Cortés? Pues sí, que aquí que estaban encantados los tlaxcaltecas, los totonecas y los olmecas de que él viniese. ¿Qué van a decir tal? Y se encontró y digamos, podéis ver las fotos en internet, en la prensa, y era una cosa de espanto, que se encontraba hasta las calaveras, unas encima de otras, ya casi fosilizadas. Y te decían, pues sí, mira, es verdad lo que decían. Pues sí, los documentos antiguos son bastante más fiables de lo que nos quieren hacer creer, que es otro de los topicazos que está circulando por ahora, de que las crónicas de la Reconquista, las crónicas de la conquista, que no son documentos objetivos, porque detrás de ellos hay que ver la ideología de los historiadores, la ideología de los autores. El propio concepto de ideología es un concepto moderno. Claro, ¿esto quién te lo suele decir? Te lo suele decir o un liberal o, sobre todo, un marxista. Claro, porque el marxista ya parte de que él miente, y miente siempre. Luego, si yo miento, miente el de al lado y mienten también los demás, y por eso yo me acerco a la historia sabiendo que es sesgada. Pero claro, es sesgada porque yo acepto que la que yo hago sí es sesgada. Luego los demás también la hacen. Y por eso, si Hernán Cortés te dice que había sacrificios humanos, es simplemente un constructo para justificar su conquista. Pero no es verdad. No, pues sí. También, mira, ahí viene la extrema derecha. Antes los españoles éramos felices. La concha de tu madre. ¿Sabéis lo que es la concha? ¿No? Pues todo aquí es no es muy fiable, porque eso de concha se suele usar más al sur, en Argentina, en Uruguay.
A ver si lo quito esto. Somos las hijas de los indígenas que los aztecas no se pudieron comer. Humor para desarmarles, todavía más. Bueno, mira, otra. La primera vez que, esto es un amigo que me lo dijo, la primera vez que en el mundo se advirtió en la prensa de la llegada de un ciclón fue por obra de un meteorólogo español, Benito Viñes Martorell, en la Puebla Española, en 1875. Y encima, sacerdote, jesuita, que para los jesuitas valía para algo. Bueno, esto es al poco de unirse España y Portugal. Aquí aparece Dios, Jesucristo, entregando el mundo al Papa Gregorio XIII, creo que 13 o 12, y 13 parece que he puesto ahí, sí, 13, entregando el mundo. Y el mundo, el Papa a su vez se lo entrega a Felipe II. ¿Qué tiempos, la verdad? Sí. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar y sobre todo decir que yo soy optimista. Espero que vosotros también lo seáis. Estamos ganando, la verdad está ganando y podemos ir sobre todo con alegría, con ingenio, haciendo humor, que es lo que le saca de quicio. Nada más. Ahora me toca a ti, Juan. Buenas tardes, gracias Pedro. No voy a extenderme tanto, porque el amigo Pedro me ha quitado buena parte del tiempo. No, pero de todas formas lo que os quería contar era algo mucho más sencillo. Es decir, enlaza con lo que es el título, Manual para Españoles sin Complejos. Me estaba acordando esta mañana de una anécdota que me pasó ayer y que yo creo que resume lo que es el título del libro y lo que ha estado aquí contando Pedro. Perdonadme que os pongo un poco en situación de la anécdota. Antes he dicho que se le ha hecho una escultura a Blas de Lezo en Torre del Mar, pueblo de veraneo, el veraneo de toda la vida, típico pueblo andaluz, que era de pescadores, ahora ya es un pueblo muy turístico, y yo voy veraneando toda la vida. Somos una pandilla de 40 amigos, y cuando éramos pequeños pues hacíamos castillitos en la arena, después ya más mayores pues nos dedicábamos a ir de copas y a ligar unos con otros y tal, esas cosas, ¿no? Y bueno, ya pues pasada la cincuentena pues nos seguimos juntando, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, son gente de toda la geografía española, ese grupo de amigos. E igual que son toda la geografía española, pues son de todo tipo de pelaje político, ideológico y religioso, ¿no? Bueno, religioso incluso me acuerdo de uno que se reía de mí porque me llamaba Beato. Y yo iba a misa 9 todos los días, a las 8:30 subía a arreglarme. ¡Wow! ¿El Beato qué? ¿Va a misa? Ese día es cura, por ejemplo. Y bueno, como decía, el resto de amigos, pues, bueno, cada uno pues era como él, ¿no? En concreto a mí me llamaban el Fachi. Me llamaban el Fachi cariñosamente porque era el facha del grupo. Entonces de los 40, pues yo era el facha, punto, ya está, ¿no? Nada más significativo para aquel entonces. Estoy hablando de los 80. El tiempo va pasando y casualmente con el 12 de octubre, pues cada vez habían ido siendo en los últimos años más masivos los WhatsApp con imágenes de la Virgen del Pilar, de la hispanidad, tenemos que estar orgullosos de nuestra historia. Bueno, y ya lo de ayer fue horroroso. Es decir, ayer el que no mandó 2 o 3 WhatsApp esa noche no durmió tranquilo. Estoy hablando de un grupo de 40, os podéis imaginar, ¿no? Cómo hervía en los mensajitos. El caso es que al final ya de la noche, una de ellas manda un mensaje en el que dice: ¿os acordáis de cuando solamente Juan era el facha? Dando por hecho que ya todos lo eran. Y el hecho, sí, efectivamente, han sido décadas de soledad e incomprensión. Hablando de Blas de Lezo, que estábamos hablando antes de él, ese señor en España hace 20 años no lo conocía absolutamente nadie. Y se lo he contado a Pedro más de una vez, que coincidí casualmente, es decir, Dios obra como él cree, en una cena, Pablo Victoria, no sé si Pablo Victoria, que es un colombiano, precisamente, es decir, hispanoamericano, que es el que nos descubrió a los españoles quién es Blas de Lezo. Es decir, que a través de su primer libro, ya después han salido muchísimos más libros de Blas de Lezo, pero fue el que nos lo dio a conocer. Coincidía, pues eso hará unos 20 años, cenando, él acababa de sacar el libro suyo y yo había sacado otro que se llamaba
vamos a contar mentiras. No. Era... leyendas negras... Complejos históricos de los españoles. En ese momento el título era Complejos históricos de los españoles porque estábamos llenos de complejos. Ahora mismo el título ha cambiado, es Manual para españoles sin complejos, porque ya damos por hecho que esos complejos no se tienen, ¿no? Pero claro, en 20 años lo que ha cambiado el panorama, es decir, de estando cenando dos individuos que no nos conocíamos y que lo que decíamos era prácticamente clamar en el desierto, a un Blas de Lezo que está reconocido hoy día a nivel todo español de bien sabe quién es Blas de Lezo, está reconocido internacionalmente, y esos complejos de los españoles de los que hablaba en ese primer libro, pues ahora ya han dejado de ser complejos y son motivo de orgullo de gran parte de la sociedad. Es decir, lo que os contaba antes de mis amigos de Torre del Mar, supongo que lo vivisteis ayer vosotros, ¿no? Y la de mensajes y felicitaciones por el Día de la Hispanidad. Ayer fui a comprar el pan a una panadería donde son peruanos, compro el pan y los peruanos, ¡felicidades! ¡Hoy es el Día de la Hispanidad! Los peruanos, ¿no? Felicitando el Día de la Hispanidad, qué cosa tan bonita, ¿no? Cuando el primer libro, Complejos históricos de los españoles, para que veáis un poco el contraste tan fuerte que ha habido, contaba antes Pedro que sí, que yo por temas de los barcos, por temas profesionales, viajo mucho por Francia, y un día estaba viajando por Francia, estaba ya harto de escuchar la radio en francés, y digo, joder, si encuentro alguna cadena española, y encuentro la SER. Y bueno, pues ya está, mira, algo es algo, ¿no? De que un cabo lo encontrarás un peine. Estaba desesperado. Y me puse la SER. Estaban hablando de un tipo que debía ser, para ellos, lo más malo del mundo, porque estaba a favor de la conquista de América, del Imperio Español, justificaba en su momento histórico la expulsión de los judíos, justificaba históricamente, y sobre todo en comparación con los países protestantes, la Inquisición, y entonces era un tipo tan malo que Comisiones Obreras lo había denunciado ante el tribunal. Y a mí ese tipo me estaba cayendo muy bien, es decir, a medida que más se metían con él, mejor me estaba cayendo, ¿no? Y ya estuve a punto de pegarme un leñazo en mitad, al lado de Burdeos, por la M30 de Burdeos, porque Juan Sánchez Galera, y dijo, coño, que soy yo, que no puedo volver a España. Es decir, era un tema tan tabú hace 20 años, ah, mira, ahí lo tiene ese señor, el primer libro, ese señor, ese es el los complejos históricos de los españoles, que me denunciaron en el Tribunal Supremo. Hace poco estuvimos, hace unos meses, Pedro y yo, presentando el libro en el Congreso de los Diputados. Y decíamos, con orgullo, cómo ha cambiado en estos 20 años el panorama, no ya solamente a nivel cultural, sino político, para que pudiéramos presentar en el Congreso un libro que lo único que hacía era hablar bien de España. Es que si lo pensáis, hasta hace 4 o 5 años hubiera sido imposible imaginarse que se podía presentar en el Congreso un libro que lo único que hiciera fue hablar bien de España en vez de ponerla a parir. Es un fenómeno que está pasando no solamente en España y con una inusitada rapidez, es decir, en 20 años se le ha dado la vuelta a la tortilla, sino también en Hispanoamérica. Es decir, ahora mismo, cuando hablabas de autores hispanoamericanos, por ejemplo, Marcelo Gullo está ahora aquí mismo en España presentando su segundo libro, con un éxito editorial impresionante. Se está produciendo también allí una extrapolación, un polarismo de la gente entre los progres indigenistas y otra gran parte de la sociedad, evidentemente mucho más culta y formada, que dice, llevamos 200 años perdiendo el tiempo. Si volviéramos a la unidad, seríamos la nación más grande del mundo. Es decir, no habría quien nos soplase. Y más si lo hiciéramos como se hacían bien las cosas en esa época. Entonces quiero concluir que Complejos históricos, el Manual para españoles sin complejos, no es un libro para coger un pañuelo y echarse a llorar, como muchas veces le pasa a la gente, ¿no? Es que hay que ver lo mal que está todo ahora, esto es un desastre, antes éramos un imperio, ahora lo único que hay es una mierda, con estos políticos, el del otro, el de más acá, el de más allá, pero antes, ese es un libro para ilusionarse. Tenemos un proyecto ilusionante que está empezando a resurgir, tanto en España como en la España del otro lado del océano. Yo creo que el futuro, si sigue en esta línea, es bastante prometedor.
y que enhorabuena por Espacio Ardemans, por esta iniciativa y por 1000 iniciativas que cada uno, yo creo, debemos ir emprendiendo en nuestro entorno, porque es una batalla que yo creo que va a acabar con bastante buen éxito. Muchísimas gracias y a partir de ahora quedamos Pedro y yo a vuestra disposición. Norberto ha confiado en mí y me ha delegado el mando. Así que hace una pregunta, porque se dirija a mí. Antes de empezar, quería hacer dos matices con la pijosidad del historiador. Hablabas de progres indigenistas, ¿no? Es que los progres hispanoamericanos son blanquitos, no son indígenas, salvo excepciones pues, como Evo Morales. Precisamente en el referéndum de la nueva Constitución que hubo en Chile hace unas semanas, la Constitución que creaba repúblicas indígenas, un Estado multicultural y poliguay, y que creaba sistemas de justicia propios y no sé qué, no sé cuántos, pues el porcentaje de rechazo en los municipios, las comunas que llaman allí indígenas, pobladas por mapuches, fue superior a la media nacional. Es decir, quienes hablan en nombre de los indígenas americanos, luego esos van a pedir el voto y lo que reciben es una pedrada. Porque son, vamos, como pasó con Boves y con muchos otros combatientes contra los independentistas, no se fían un pelo de lo que dicen los señoritos de la capital. Sobre todo porque eso, los que van de pobre fingido para los lunes. Eso sí, si alguien ahora quiere hacer alguna pregunta... Yo quería matizar una cosa. Matice. El día que se declaró la República, que no fue votada por nadie porque se declaró la República, Unamuno subió al balcón de la Plaza Mayor y dijo ¡Viva el Rey! Unamuno era una primadona. No creo. Unamuno, hay un estudio de la neurosis de Unamuno. Eso sí, estaba un poco aventado. Las tonterías con Primo Rivera, que le hicieran casito y que le hicieran rector y que le hicieran... Sí, señor, pero no se le puede dar, no sé cómo le pones de modelo. No, también... una cosa y al rato siguiente otra. No, yo no le he puesto de modelo. Yo he citado la frase famosa esta de que inventen ellos, que también indica... Eso es, pues bueno, es que además esta frase es una polémica que él tiene con usted y Láser, que era otro que decía Ilustres y Memeces. Lo de quienes hemos leído España Invertebrada, hemos dicho, pero bueno, y este libro era para los españoles, nuestros padres, nuestros abuelos, era una especie de guía política. Eso se acabó, todo eso se acabó. Hombre, todavía hay folletazos como este de la Reconquista, que es ahora una de las nuevas batallas que está librando la progresía en esta guerra cultural, porque hay que llamarla así. Esto es una guerra cultural que la hemos perdido durante años porque nos hemos negado a llamarla así. Ay, no les hagas caso, que es lo que quieren, no les prestes atención, etcétera, etcétera. Digo, bueno, a fuerza de no prestarles atención, se hicieron con todo, desde la Iglesia hasta la televisión española. Más. Sí, yo quería preguntar una cosa, pero antes, cuando has dicho lo del país, que el artículo este que salió que no es nuevo, porque seguro que se acordará usted de hace no muchos años, cuando era director de Cebrián, ese gran intelectual que incluso tiene sillón en la Real Academia, de la lengua, creo, ¿no? Bueno, pues este señor en un artículo vino a decir, hablando de la Reconquista, que la nombraba, o sea, la calificaba como la pérfida Reconquista, como un proceso, en fin, pues malicioso y tal, o sea que ya esto viene de hace mucho tiempo. Sí, esto viene de hace mucho tiempo, ya no era Cebrián director, pero claro, es que para él y para los que están detrás de él, o para su grupo de intelectuales, de poderosos, no sé si llamarles Soros y compañía, pero bueno, cada uno. A veces Soros es un nombre, una cara, igual que pues muchas veces pues rezas a una imagen. Dicen, hombre, San Pío de Pietrelcina no era como tal y no le estás rezando a la imagen, es una manera de dirigir la atención. Pues Soros o Gates pues, es algo así. Creo, así nos entendemos todos de quiénes estamos hablando. Bueno, pues a la gente esta, con la que, no voy a decir si trabaja o la que le lleva el café, Cebrián,
Pues claro, para ellos Al-Ándalus es el modelo de sociedad multicultural que les gustaría que hubiese. Igual que Sudáfrica en su momento, hay Sudáfrica, la nación multicolor, qué guay. Y esa película del equipo de rugby que ganaba no sé qué mundiales y que estaba Nelson Mandela y Jason Bourne, o como se llama, Matt Damon, estaban ahí, y qué bien se llevaban todos, y los blancos y los negros abrazándose. Y ahora es un sitio del que se marcha el que puede y del que no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque es el fracaso de la sociedad multicolor. Como está siendo lo mismo, está viendo en Estados Unidos la inmigración de sitios tan maravillosos y tan progres como Chicago, Los Ángeles y San Francisco, que se van a Texas. Incluso hay un vídeo muy divertido de un matrimonio que se muda a Texas y viene un vecino a saludarles y entonces se pone, sí, lo has visto, el vídeo, y dice, pero no, es que creíamos que venía usted y que nos iba a atracar. No, aquí nadie atraca, solo soy el vecino y vengo a saludarles y demás. Pero usted no lleva mascarilla y están aquí cubiertos con un trozo de plástico. No, aquí nadie lleva mascarilla. Y tal, entonces se da la vuelta el señor y ve que lleva una pistola. Lleva una pistola, nos van a atracar. No, aquí nadie, no, llevo una pistola porque me gusta, para mi defensa y no sé qué, pero aquí no hay delincuencia, no, aquí no hay delincuencia, aquí no hay, no te queman la casa por la noche, no te queman el coche, no. Joder, pues qué sitio más aburrido. Nos volvemos a San Francisco. Dígame, señora. Pues nada, yo quería confirmar esa impresión que tienen ustedes de optimismo, ¿no? De que hay una esperanza y de que algo se está moviendo y efectivamente... Bueno, bastante, sí, muchísimo. Yo la experiencia que yo tengo, yo soy profesora en la universidad, ¿no? Entonces yo noto con mis alumnos, inconscientemente ellos necesitan unos referentes que no tienen. ¿Por qué? Porque todo este sistema perverso del globalismo y de todos estos poderes oscuros que nos gobiernan, lo primero que han hecho ha sido quitar de en medio las imágenes icónicas, los modelos heroicos, por eso tiran las estatuas, por eso no quieren hablar de Isabel la Católica, ni de Blas de Lezo, ni de Hernán Cortés. Lo odian porque lo que quieren es que nadie tenga dónde mirar o dónde fijarse o a quién imitar. Y eso crea confusión. Los que hemos sido educados en esos modelos, pues tenemos ese sustrato que nos sostiene. Pero a mí siempre me preocupa mucho la gente joven. La gente joven porque no las personas que están aquí por algo, y me encanta verlo, pero en general hay que hacer un esfuerzo muy grande porque andan muy perdidos y sin embargo necesitan de forma tremenda, yo explico bioquímica y sin embargo ayer estuve a lo largo de la Castellana explicando lo que era la bandera de Borgoña y el significado histórico que tenía, porque me demandaban y esto y cómo llevan esa bandera y qué es esa bandera, o sea, la gente joven no sabe. Entonces a todos ustedes que están haciendo esa labor tan fantástica de escribir y de forma muy didáctica y muy clara, porque algunos libros he leído, pues tienen que seguir haciéndolo. Yo les animo a ello y presentarlos públicamente, y sería estupendo que lo presentaran en las universidades también. No, eso es campo cerrado. Aposta. ¿Qué me van a contar? Eso es lo que se busca. Pero inténtenlo hacer posible. Muchas gracias. Bueno, perdón, los comentarios. Hombre, es que de un tiempo a esta parte, todo lo que estamos viviendo, lo que se llama la cultura woke, y además, como dice Stanley Payne, al que hay que leer, él dice, bueno, es que se ha cambiado el foco de la historia. Antes la izquierda, los marxistas, los comunistas, reivindicaban al obrero, al proletariado, al guerrillero, al resistente. Ahora es una historia de la opresión, de la víctima y del fracaso. Entonces, claro, eso pues a mucha gente le crea una situación de arrodillarse, de pedir perdón, de desplomarse, de vivir de vivir pues, los alumnos que usted nos cuenta.
y a otros lo que les produce es la reacción de, oiga, es que lo natural es querer imitar a grandes personajes, a gente que ha hecho algo en la vida. Y sobre cómo están cambiando las cosas, pues bueno, hace, no sé, 10 años, este libro, que está editado por una editorial importante, LAF, que creo que todos los que están aquí la conocen, tienen algunos libros magníficos que edita con un gusto excelente. Este habría sido un libro autopublicado por Juan y por mí, impreso en la imprenta de algún amiguete. En vez de estar aquí una treintena de personas, estarían 4, 2 de ellas nuestras mujeres, nosotros 2, a lo mejor algún hijo, si hemos conseguido convencerles. No estaríamos en un sitio espléndido, estaríamos en un cuchitrín, se estarían fundiendo las luces, y no habría mantel, no habría micrófono, no habría nada. Ahora estamos como estamos. Estamos que da gusto estar aquí, no solo por el sitio, sino por la compañía, ¿verdad? Señorita. Bueno, a mí me gustaría, si es posible, que explicarais un poco más en relación con la, a propósito, confundida conquista y reconquista, y cuál es la torticera confusión entre ambos, porque, o sea, yo que tengo un cierto vínculo con Valencia, lo escuchas y asisto a charlas de los departamentos de historia, de tal, escuchas a los profesores de historia valencianos siempre hablar de la conquista, entonces es como darse contra un muro. Si pudierais profundizar un poco más para yo... Es que no he entendido muy bien la pregunta, es decir... Porque hay una finalidad ideológica detrás, sí, por parte de los valencianos, de decir conquista en vez de... Es que no la conocía, no la conocía. Ah, ¿no es esto? ¿No responde a eso? No. Entonces, ¿qué era lo que estabais comentando por parte del país? Que ya no habla la izquierda de conquista como nos habían enseñado, sino que ellos enarbolan la palabra conquista, que resta credibilidad a que... No, a ver, de lo que yo hablaba era de que ellos ahora están en la fase de atacar la historia de España, es la reconquista, pues desde Don Pelayo hasta los Reyes Católicos, de atacarla, de decir, pues, que cómo va a ser reconquistado que dura 8 años, que Don Pelayo, bueno, a saber si existió, que de ninguna manera era visigodo, que era un indígena, que había otro astúr, otro cántabro, que el Cis era un mercenario, este tipo de cosas, que es muy falso llamarlo reconquista, porque no se restaura la monarquía visigoda que había antes. Como hay algún imbécil que va diciendo por ahí que no existe España hasta 1812, porque es cuando se establece la unidad administrativa, que es algo demencial. Dice, claro, no existía España, por eso a lo que conquistan a Cortés lo llaman Nueva España, no lo llaman Nuevo Estado Español. Pues aquí cosas de esas. Bueno, incluso hay quien dice que no empieza a haber verdadera España hasta la Constitución del 78, ¿verdad? En la del 12 pues duró muy poquito, y cosas, ese tipo de cosas, existían los fueros. Pero en la monarquía por Reyes España. Claro. Perdona, ¿sí decías? Es que creía, o sea, es que como tampoco he llegado un poco tarde, la verdad, que ha sido mi error, pero no sabía si habíais hablado de esto, porque justo he entrado, creía que se referían a que, o sea, creía que cuando nos habían enseñado que se hablaba de reconquista era porque previo a la invasión musulmana sí que existía una civilización romano-cristiana en España. Un reino, existía un reino, el reino de Hispania. Es que se llamaba así. Hispania. Un pilar sí, visigodo, cristiano, romano. Era la civilización cristiana lo que se reconquista. Sí. Se reconquista un país que se llamaba Hispania y que tenía una legitimidad monárquica desde el año 418. Así que lleva ya 3 siglos de historia. Bueno, en un programa que yo tenía antes... ¿Y entonces ellos por qué dicen que es conquista? Bueno, no, eso no, ha sido una confusión. Eso es una confusión. Vamos a ver, en un programa que yo tenía antes en radio, que algunos de los aquí presentes escuchaban, citar con la historia, cuando salía el tema de la reconquista de los visigodos, que yo lo trataba muchas veces, decía, bueno, vamos a ver, hay
en ese momento la monarquía visigoda es una monarquía que se extiende sobre un territorio perfectamente delimitado, que es toda la península ibérica, un trocito de Francia, Septimania, las Baleares no, porque las tenían los bizantinos, y algunas zonas del norte de Arceta. Una monarquía, España tingitana. Una monarquía, o sea, un poder político, una estructura política no discutida, que tenía una capital, Toledo, que tenía una especie de órgano asesor legislativo que son los concilios de Toledo. El Consejo Real. La Cámara Regia. Pues también la Cámara Regia era una especie de administración, Consejo de Estado. Tenía un órgano legislativo, la Cámara de los concilios de Toledo, que tenía un ejército, que tenía una marina, que era muy difícil tener una marina, que tenía una moneda acuñada, que tenía una ley para todos los españoles. Y lo más importante es que esa ley para todos los españoles es la primera ley que existe en el mundo, el Código Visigodo. Es decir, los visigodos tenían un cuerpo legal que establecen para esa nación que es Hispania, y cuerpo legal que después está durante toda la Edad Media vigente en Europa, lo copian en el resto de países y tiene una influencia decisiva en lo que es el Código Justinianeo, que alimenta el derecho prácticamente a la creación de los códigos civiles y del derecho napoleónico. Y ya para acabar, también esa civilización tenía una misma liturgia o religión, entonces era muy importante, que se llamaba el rito hispano, que lo conocemos como el rito mozárabe. Que tenían, y además el monarca de ese país se llamaba Rey de España, y le llamaban Rey de España el papado, el Imperio Romano de Oriente y los reinos francos, que ahí iban, eso sí se fragmentaban, se dividían y demás. Y me dices, hombre, es que no existía España en el siglo VII. Hombre, pues para no existir hay que ver que bien lo disimulaba. Bueno, que no era la nación moderna que existe hoy día, efectivamente. Eso pasaba en el siglo VII. Hay un catedrático que también en una de estas polémicas del país le preguntó lo mismo. Es que Vox está reivindicando la nación española desde la época de los visigodos. Entonces, que es Carlos Martínez Só, que tiene libros muy meritorios, la verdad, por ejemplo, tiene uno sobre la carrera de las Indias. Él trabajó unos años en Barcelona, no debió de quedar muy contento con los catalanistas. Entonces escribió este libro de la carrera de las Indias, donde, entre otras cosas, desmonta completamente eso de que a los catalanes no les dejaron los austrias comerciar con las Indias. Y él dice, hombre, es que la nación moderna existe en el siglo XIX. Enhorabuena para el señor catedrático. La nación moderna existe en el siglo XIX. ¿Quién lo iba a decir? Claro, antes que había, no había nada. No, había, claro, porque se ha llegado a llamar nación histórica, pero algo había. Se llama Rey de España. Tienes un pueblo español. El famoso poema de San Isidro, que aquí también se reproduce. Sí. Tienes un ejército, tienes una legislación. Un San Isidro, hasta aquí San Leandro de Zaragoza, su hermano. San Isidro, cuando escribe las etimologías, es decir, las escribe desde la cultura hispana. También están aquí mencionadas, no os dejamos nada. Que es la primera enciclopedia del mundo hasta la Revolución Francesa. En Europa durante más de 1000 años. Tú estabas levantando la mano desde hace media hora. Sí. Bueno, quería decir lo primero, agradecerles que investiguen estos temas y que los compartan con nosotros, ¿no? Pero también quería decir con tristeza, es que aquí vienen personas no solo que ya pensamos así, sino que vienen personas que no conocen esto. Y que cuando ven caricaturizaciones, cuando ven insultos, salen huyendo. Entonces, en vez de repente decir, pues me atrae esta forma de ver la historia. Al revés, salen y dicen, yo no me planteo la historia como una guerra, que me tienen que vencer, que yo tengo que vencer, que se tienen que reír de mí o yo de ellos. Entonces creo que es importante que sepamos que aquí, a lo mejor todos los que estamos aquí, bebemos las mismas fuentes y conocemos las mismas cosas. Pero hay personas que vienen que esto no lo conocen. Y que la manera de que se acerquen a esto no es reírnos de ellos, sino que conozcan datos. Porque si no estamos creando un sectarismo que es muy peligroso. Bueno, si echas un vistazo al libro, en el libro nadie se ríe absolutamente de nada, y el libro está basado fundamental y esencialmente en datos. Claro. Comparamos los datos
porque no puedes hacer ninguna referencia histórica sin ceñirte al momento y a la época. Pero cuando, por ejemplo, explicamos la Inquisición, explicamos qué es lo que hizo la Inquisición, cuánta gente mataba, qué es lo que pasaba en el resto de Europa por aquel entonces, con la expulsión de los judíos, decimos lo mismo. Sí, lo tengo y tengo libros así, lo sé, pero una persona que viene a la presentación, no es mi caso, yo por eso tengo el libro y otros, pero una persona que viene a la presentación con la idea de me compro el libro o no, y ve esto, Vicky. ha dicho yo para que me insulten, yo quiero leer el libro. Pero aquí ha habido el humor. Es que tenía una tía suya aquí salida. No, pero yo creo que lo que ha habido es sentido del humor que tiene mucho, afortunadamente, el señor Fernández Bajadillo. Sí. Pues bueno, a veces el fracaso del chiste es tener que explicarlo. Claro, pero También somos españoles, que muchas veces nos reímos de nuestra propia sombra, ¿no? Aquí en España, y perdonadme un poco por la palabra hijo puta puede ser, o puedes decir a un amigo, hijo puta que eres, o eres un hijo de puta. Simplemente el tono de la voz hace que difiera el mensaje por completo. No sé, las cosas hay que ponerlas también en su contexto, ¿no? Y evidentemente es una guerra, pero es una guerra que no hemos empezado nosotros, es una guerra que viene de atrás, es decir... Sí, pero si una persona se interesa, porque no tiene un principio un bando definido, se interesa por escuchar... Bueno, una persona que se interesa, y perdona que interrumpa, sabe que hay una guerra declarada. Lo sabe, porque si no nos interesa. Yo no lo sé. Cuando se interesa es porque ha visto y ha mamado que hay una guerra y que hay una serie de cosas que son absurdas y que no tiene sentido. Y es cuando ya se pregunta, oye, ¿esto será verdad o no será verdad? Yo creo que una persona que está dispuesta, que viene, dedica un tiempo a escuchar algo que no es para nada lo que suele escuchar, es una pena, de repente perder a esa persona por unos insultos que no... Es que yo creo que hay que dejarse ya de estar tan ofendiditos. Totalmente. Por favor. O sea... Y lo que decía Julia María, no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar. Bueno, no hay que intentar contentar a todo el mundo. Al que no se va a contentar, no. Al que no se quiere contentar, no. Pero ese es un problema, ese es un problema. El que no se quiere contentar es un problema, no es algo así. Es un problema de susceptibilidad. Y donde hay susceptibilidad, detrás hay soberbia siempre. Por lo cual eso no va a arreglar la vida. Bueno, intentamos arreglarlo, intentamos decir las cosas de manera más entretenida. Yo cuando me traen aquí a dar una charla o cualquier otro sitio, contar un par de chistes. Es fantástico que dice esto. Es que estamos creando unas susceptibilidades que no existen. Hombre, yo me acuerdo que hace muchos años, como 20 o así, me mandaron, trabajaba en un periódico y me dijeron: te toca cubrir una conferencia esta tarde, a las 8 de la tarde en el Colegio de Abogados. Lo que presentaba un libro, un catedrático de Derecho Administrativo. O sea, qué divertido. Sí, qué planazo. Pues que el presentador era Jesús González Pérez, que creo que ya se ha fallecido. ¿Cómo nos reímos en esa presentación? Porque el tío empezó, os felicito aquí el libro, tal, no sé qué, esto me recuerda un momento en el que presentaba otro amigo que también tenía libros, él y la mujer no habían tenido hijos y entonces fue fulano y le dijo: os ha salido muy bien el niño y tal, y la mujer se reía y no sé qué tal, y fue contando chiste tras otro chiste, anécdota tras anécdota, se encadenó tan bien que nos reímos y no se me hizo nada larga la presentación. O sea que bueno, pues hagamos comentarios, hagamos chistes. Hombre, si alguien se ofende, pues no es la intención, pero bueno, que tampoco... Pero es que uno puede reírse sin reírse de... Es que en el momento en que nos reímos de los otros, ya los hemos perdido. Y se trata de que o sea, si alguien está abierto a ver algo distinto de lo que siempre ha visto, bendito sea Dios. El otro día estaban ahí en el pueblo abriendo una zanja, un búnker, porque ahora están sacando todo, ¿no? Un búnker que sabíamos todo el mundo que existía allí, porque el pueblo mío fue frente de guerra durante 3 años. Ahí lo operan. Y entonces me paré con el coche al lado, me puse a ver, y digo, este búnker caía de la zona de los rojos, ¿no? Y me dicen: no tiene usted por qué ofender. ¿Ofender de qué? Este búnker defendía a los leales de la República. No, a ver, mi abuelo fue capitán republicano. Si queréis os enseño una foto después, ¿eh? Los falangistas eran republicanos. Bueno, el otro fue vieja guardia, el otro abuelo, y nunca los oí discutir de política, nunca. Bueno, el caso es que yo a ese señor
Le digo, mire usted, mi abuelo es que era capitán de la República y yo nunca lo oí decir que él luchó en el bando de los leales de la República. Él siempre se tiró 40 años diciendo que había luchado con los rojos. Y no era ningún insulto, ni se ofendía a nadie, ni había por qué. Es decir, también hemos entrado en una época en la que, mira, es decir, tampoco podemos estar pendientes de... ¿no? Sí, pero palabras como giliprogres, algunas personas pues... Y no es por ser ofendido, es que es una manera de descalificar que no es necesaria. A mí me parece... Bueno, por detrás se había levantado la mano. Sí, también aquí hay otro que está queriendo preguntar. A ver, empecemos. Adelante, caballero. Bueno, yo primero quería agradeceros, porque al menos por Juan sé que dais esta batalla de las ideas hace 2 años, cuando era complicado que gente enamolara estas ideas y esta visión de la historia, ¿no? Era un grupo pequeño de gente que eran los radicales, ¿no? O sea, y que ahora pues, son ya no somos tan radicales, ahora somos más normales. Soy guays y todo el mundo pues, ya está en esta onda, ¿no? Pero entonces, claro, yo también entiendo eso, pues, estáis vosotros en una pantalla, pues ya estáis en una pantalla que hay gente que todavía no ha llegado, ¿no? Pero bueno, primero este agradecimiento. Y luego, en segundo lugar, por lo que decía aquí, sí, bueno, por lo que decía nuestra yo es que compañera, estoy un poco cansada, sí. un poco de esa hipersensibilidad, Sí. que muchas veces hace que la gente se encorsete y no pueda expresar libremente una forma de hablar, ¿no? Yo veo por el lado universitario, y por ello mi pregunta. Porque yo soy peruano y soy de Lima, y entonces tengo mucho contacto con gente de Perú, y ahora está de moda entre los universitarios peruanos ser hispanista. ¿Por qué? Por el dato, porque han descubierto la verdad de la historia. Sí y no, es decir, parece ser que es más también porque les dan, o sea, por una visión más trascendente de la vida, es decir, buscan, ya el modelo liberal ven como un fracaso, el socialismo ven como un fracaso, buscan otra vía, dicen, oye, yo quiero algo superior, no quiero yo esto que había, esto que me han dicho mis padres, que me han dicho en la universidad, y entonces hay mucha gente que además de lo histórico, de un poco enterarse de la verdad, de lo que pasa, busca un sentido de su vida, algo por qué luchar, una lucha, una bandera que levantar. Y claro, entonces conocer de la historia... Lo que quieres decir es que el descubrimiento de la hispanidad en muchos casos viene acompañado de lo que es el volver a la fe, sí, a la fe católica. Sí, fe, pero también de una visión trascendente, es decir, no estamos para mirarnos el ombligo como sociedad, sino podemos ser algo más grande. Y eso lo fuimos un imperio, parte de un imperio, y ahora, ¿por qué no pues leer estos datos, leer esta parte de la historia, no sentirnos orgullosos de haber sido una ciudad, por ejemplo Lima, una ciudad tan importante a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que bajar la cabeza ante un argentino, ante un, qué sé yo, lo que sea, cuando esto sea una provincia, por nosotros entró la música, el basquillón, la escuela cusqueña fue mundialmente famosa, tal, o sea, ¿dónde está, por qué no nos han enseñado esto, no? Bueno, entonces hay bueno, y mi pregunta va en ese sentido, es decir, vosotros que habéis vivido todo este resurgir de redescubrir toda la hispanidad, en estudios históricos, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ahora hay mucha gente dispersa, pero también gente de izquierdas, hablando por ejemplo de hispanidad. O sea, hay como una moda, pero me da temor que al final alguien lo utilice simplemente para subirse al carro y llevar por un lado el tema de la hispanidad, es decir, quitar el tema de la fe, quitar el tema del orgullo por la marginalización, de la conquista, quitarle un poco de lo importante y dejar simplemente el cascarón, ¿no? Y decir, oye,
también soy hispanista, pero aunque no comparto tu modelo del mundo, no comparto tu fe, es más agnóstico, más... O sea, me da temor que vaya por ahí un poco el asunto. No sé, volviendo un poco a lo que decíamos antes, del 12 de octubre que celebramos ayer, yo creo que todos hemos visto que los mensajes que se cruzaban eran unos mensajes en los que muchas veces era difícil diferenciar dónde acababa el elemento patriótico, comenzaba el religioso, el histórico. Es algo que va muy de la mano todo, ¿no? Y yo creo que con tanta fuerza, que evidentemente nos hemos dedicado a estudiar la historia, a explicar lo que ha pasado. No somos quien para decir qué es lo que va a pasar, ¿no? No somos profetas, ni el rapel pero en la historia, cuando ves movimientos culturales, puedes predecir un poco el futuro, en función de por dónde tiran esos movimientos culturales. Y por lo que estamos viendo, tiene toda la pinta de que es nuestro. Bueno, adelante. Lo primero, agradecerles que hagan un manual como este, porque es muy necesario, como decía la profesora de la universidad, sobre todo para que los jóvenes, los más jóvenes, tengan un referente, que es lo que no tienen. Por otra parte, felicitarles, yo en contraposición a la compañera, les felicito porque hacer humor inteligente no sabe todo el mundo, y también entender el humor tampoco lo sabe mucho, por lo que veo. También hay que ser inteligente para entenderlo. Y lo que quería preguntar es que han dicho que lo presentaron en el Congreso de los Diputados. Cierto. ¿Eso cómo fue? Porque entiendo que hace unos años para atrás era imposible porque no hay ningún partido que represente estas ideas hasta hace unos años, un poquito tiempo. Bueno, fue culpa de Juan. Bueno, pues un diputado de Vox, porque para poder presentar libros en el Congreso, pues os voy a contar dos anécdotas muy divertidas. El Congreso es la casa de todos, pero solo puedes entrar si te invita un diputado. Efectivamente. Eso para empezar, es la casa de todos, pero solo pueden entrar los diputados, y solo los diputados pueden hacer cosas. Bueno, y los funcionarios del Congreso. Pero es que lo más divertido es que, para darle un poco de salsa y de color a una presentación de un libro de esas características, contactamos con una bodega de mi tierra, andaluza, que nos iba a llevar allí pues, a un cortado de jamón, como se dice, a un venenciador para servir el vino fino, a una chica vestida de sevillanas pasando las copas de vino español y el jamoncito cortado. Y nos lo prohibieron porque tenía que ser el catering oficial de la casa de todos los españoles. Y no pintaba nada una bodega con 400 años de historia haciendo eso. Pero es que después quisimos vender el libro, que es lo más pues lo lógico, hacer una presentación, y más, se presentaba el libro por primera vez en el Congreso de los Diputados, pues la editorial se frotaba las manos. Joder, aquí nos vamos a inflar a vender libros. Pues nada, prohibido vender libros porque en el Congreso de los Diputados los libros se regalan. Como viven en otro mundo los políticos, y los que pueden presentar libros ahí son los diputados, y a los diputados les financian el libro, pues se regalaba. ¿Qué es eso, señores, de mercadear en la casa de todos los españoles? Aquí no se mercadea, aquí se regalan los libros, ¿no? Que fue un poco surrealista. Pero gracias bueno, digo un diputado de Vox, porque igual que fue uno en concreto, pudo ser cualquier otro, ¿no? De hecho, estaban, yo creo que la mitad de la bancada de Vox estaba allí, ¿no? Pero bueno, se ofrecieron y gracias a ellos fue posible. Yo quiero añadir que viendo el folleto de la empresa del catering, pues todo trata, llegas al final y tiene el sello. La empresa era propiedad de una constructora que cotiza en el IBEX 35. Con lo que aquí hay algunos que no es que quieran tener solo encargarse de tener ingenieros que hagan puentes, carreteras, líneas de aire, sino que quieren tener también camareros. Lo quieren tener todo, absolutamente todo. Empresa de catering que nos cobraba, creo que eran 20 y tantos euros por una copa de vino y una croqueta de estas ultracongeladas de la cocina. Qué mal pensado eres. Y no estoy ofendiendo a nadie, perdón, a ninguna marca. Pero si eres diputado, el menú te cuesta 5,5 euros, el menú completo. ¿Alguien más quería hacer? Por ahí una pregunta. Dado gracias por ambas intervenciones y por la iniciativa. Y la pregunta es a ver si, como en esta, digamos, revival que hay de reivindicación de nuestra historia, ¿no? Con todos sus efectos, hay como una pinza, la pinza que tenemos nosotros, por nuestra propia idiosincrasia hispana de nostalgia nuestro, y luego pues esa especie de corriente que la historiografía ha sido hechura de
pues de ingleses y holandeses con la leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, con todo este movimiento iconoclasta que por desgracia se ha visto en Estados Unidos, ¿no? De tirar estatuas de Fray Felipe Serra y cualquier símbolo que representara gestas de españoles notables. Bueno, pues quiero saber si en el otro lado, igual que aquí estamos hoy con vosotros, si tenéis conocimiento de que haya también iniciativas de escritores y de profesores, quizás al mismo nivel que aquí se está, si este movimiento es común a ambos lados del Atlántico, es decir, aparte de Gullo, para muchos escritores, profesores que de alguna manera reivindican en universidades o en centros de estudios de Hispanoamérica pues la historia común que nos une. Es lo que quería saber si tenéis relación, si tenéis comunicación, si... ¿Puedo decir una cosa? Gullo está marginado en Argentina, ¿eh? De hecho, va a venir a trabajar a España porque en Rosario le han puesto la cruz, ha perdido trabajo, en fin, Gullo la han crucificado a la vez. Bueno, pero no es que esté crucificado en Argentina, sino que políticamente se lo han quitado de en medio, pero en Argentina hay muchísima gente que piensa como él. En Argentina, al igual que apuntaba pues en Perú, en México, yo os invito a simplemente meteros en internet y os quedáis impresionados. Es decir, de blogueros mexicanos que lo que quieren es volver a ser una gran nación, hay partidos políticos incluso en países como en Puerto Rico, que lo que quieren es volver a ser España, es decir, que es un fenómeno. Pero en México el presidente que hay nos está castigando cada año, pidiendo, o sea, exigiéndonos que pidamos perdón, que ya la mala. Y estamos aquí en España con un presidente como Sánchez, pero después estamos nosotros aquí. Pues ya está, y pasa exactamente igual. Pero vamos a ver, la última vez que AMLO pidió esto, no sé qué, yo me metí, gracias a internet, en la prensa mexicana y los blogs mexicanos. Le pusieron, pero a caldo a los mexicanos. A caldo. Diciendo, vamos a ver, usted hizo campaña diciendo que íbamos a tener la sanidad de Dinamarca. Ya llevamos 3 años de gobierno, fíjense cómo están. Yo me voy a leer un cigarro. ¿Cuánta gente está muriendo al día en México? En los homicidios de la narcoguerra y demás. Y ustedes se preocupan de si nos tienen que pedir perdón por la sangre vertida en el siglo XVI. ¿No se ocupan de la sangre vertida ahora? Pues eso. O sea, y te decían los mexicanos, y se lo veías, esto es una típica campaña de humo que quiere, eso, ante el fracaso, porque creo que ha cumplido 3 años, la mitad del mandato, que son 6. ¿No? Está viendo que el fracaso, que su mandato fracasa, y entonces necesita pues, agitar el trapo del enemigo exterior. El yanqui, pues ya sabemos la mala leche que tiene, y el gachupín, en cambio, el gachupín le puedes dar de patadas en el pompis, que no te va a devolver ninguna, porque ya sabemos. Claro, es que los medios oficiales han señalado lo que quieren que oigamos. No, pero que además que cada vez la gente escuche, porque se fía menos de los medios oficiales. Por eso están pidiendo la censura de Internet, porque no soportan en la SER, en Antena 3, en lo que queráis, que la gente vea más o haga más caso a un youtuber de pelo azul. Y es así. O sea, el último dato que vi de la sexta noche, en agosto, pues la sexta noche estaba en poco más de, no sé si llevaba 250.000. La sexta noche, cuando llegó a tener 4 millones y pico de audiencias, ¿no? Son los mismos, yo digo, son siempre los mismos hablando de lo mismo. Y tienes a Fernando Jauregui, a Paco Marueta, a todos los que queráis, a José Villacastín, a Elisa Beni aullando, y siempre los mismos hablando de lo mismo una y otra vez. Trump malo, Biden bueno, lo que queráis, la Unión Europea magnífica, Vox el infierno. No, Vox no existe, Vox está desapareciendo. Bueno, lo que sé, cuando aparece Pumba, no sé qué, es una tras otra y siempre lo mismo. El cambio climático, que viene y nos va a matar a todos, que lo llevamos oyendo, ¿verdad? Los mayores llevamos oyendo años, décadas, y aquí seguimos. Entonces es una cosa ya agotadora, demás. Pero bueno,
es un sistema que se autofinancia a sí mismo, pero que tenemos que acabar. No. Entonces, es un sistema que se autoalimenta a sí mismo con subvenciones, con publicidad, intercambio de tertulianos que van de un sitio a otro, de un partido a otro, etcétera, etcétera. Y demás. Y solo para esto de los, ya que ha comentado el amigo peruano, bueno, a mí en una cena entre amigos pues me presentaron a un chico hondureño, muy simpático, muy agradable, y me dijo que soy partidario del Imperio Español porque ha sido la única época de la historia de Honduras en que mi país ha contado algo en el mundo. Claro. Es que había en el trocito de Honduras que era el Pacífico, el Golfo de Fonseca, había un astillero que construía barcos que iban a Filipinas. Ahí el astillero este, que no me acuerdo cómo se llamaba, astillero real de no sé qué. Claro, atarazanas, eran reales atarazanas. Bueno, pues era uno de los centros industriales más importantes que había en América. Necesitabas personal especializado, necesitabas traer maderas tropicales especialmente. Es que un barco diría en esa época era el culmen de la tecnología, pero en todos los sentidos. Es decir, un barco tenía que ir, no solamente eran un montón de maderas juntas, como todos tenemos en la cabeza, sino que era un compendio de matemáticas, de astrología, astronomía, perdón. Los instrumentos de navegación necesitaban de una precisión impresionante, unos relojes que dieran la hora con la máxima precisión posible porque eso es lo que determinaba la latitud. Es comparable solamente hoy día con una nave espacial, un barco de esa época. Bueno, y en este astillero, encima, un momentito, en este astillero, claro, se contaba con gente, con personal especializado. O sea, que eran la mayoría nativos, podría ser que los capataces o los jefes pues eran españoles o criollos, también había jefes nativos, y ese era personal formado, personal con tradición familiar o tradición corporativa, y pagado, y muy bien pagado. O sea que las cosas no eran eso, el látigo y a llevar cantos a la pirámide, que tampoco. También se ha demostrado, se han encontrado pruebas de que las pirámides, que gran parte del personal de las pirámides era personal especializado, que cobraba, estaba pagado por el faraón, bueno, pues en unos casos en especie, pues, comida, bebida, cerveza, que ya había, y en otros pasos se te daba dinero. Pero que, claro, que la idea de la historia que tenemos, que se elabora en el siglo XIX, todo, hasta la cronología, la historia antigua, moderna, contemporánea, todo esto, también nos ha inculcado una serie de episodios que están mal pensados. Por ejemplo, estos días hemos estado hablando del Lepanto. Claro, los nacionalistas italianos intentan deslucir la aportación española y que todo lo hicieron las alianzas venecianas. Y como mucho intervino el tal Doria, que era de Génova, pero que todos los españoles se limitaron a obedecer a los italianos. ¿Por qué? Porque el nacionalismo italiano necesitaba este tipo de historias, igual que ese cuento tan tonto que se suele decir a veces en la radio de que el botafumeiro de la Catedral de Santiago es tan grande, pues para que tenía que echar mucho incienso, porque venían los peregrinos oliendo a tigre. Y después no es verdad. Eso, claro, como había una demanda de ese tipo de historias por la creciente alfabetización, los folletines, etcétera, etcétera, en los episodios nacionales, pues los periodistas y los escritores inventaban estos cuentos. Y esa es una idea que todavía tenemos en la cabeza y que nos está costando mucho quitar. Pero lo estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Sobre todo son anticlericales. Anticatólicos. Eso es solo hay una lucha contra la No, es decir, está volviendo. Yo creo que anticlericales aquí hay muchos. Pues, sobre todo con el Papa actual, que bueno, Dios nos lo ha enviado y el Papa es el Papa. Pero él dice que se equivoca, él dice que es un bocaza. Hay que echar una mano. Hay que echar una mano, porque él mismo dice que recen por él. Por el Papa hay que rezar. Él reconoce que es bocaza, con lo cual ya está, hay que ayudarle. Sí, pero bueno, él nos dijo que hiciésemos como era, que hiciésemos lío. Pues hacemos lío. Bueno, es que es una época y tal, por eso no te matas y tal, pero bueno. ¿Decías algo, Juan? Sí, no, es que me acordaba el otro día de un tema que salió en la
presentación que hicimos en el Congreso, y que es una pregunta que nos suelen hacer con relativa frecuencia y relacionada con la cuestión religiosa, de hasta qué punto la hispanidad pues, ha sido un fracaso debido a la religión, como por otra parte decía Reverte. Claro, eso nos hace perder muchas veces el contexto histórico, ¿no? Que al fin y al cabo es a lo que nos tenemos que referir cuando estamos hablando de cosas que han pasado, ¿no? Y os quería poner un ejemplo personal de Jaén, de nuestra tierra. Y es que prácticamente nadie sabe que gran parte de la población de Jaén somos de ascendencia alemana. Porque Jaén fue repoblado por alemanes. Y fue repoblado por alemanes porque los alemanes, antes, hemos estado hablando de von Humboldt, que es el que hizo este geógrafo que viajó por todo el mundo y vio que los mineros de Hispanoamérica, del Perú o de México, pues ganaban más que los alemanes y los agricultores también. Bueno, pues en esa época los alemanes emigraban a España. Es decir, los muertos de hambre de Alemania emigraban a España, pero no es que emigrasen a España, es que emigraban a Jaén. Que se daban de cabezazos en las paredes por poder ir a Jaén, los alemanes. Pero es que apenas se conservan los apellidos, pero en mi familia se conserva un apellido que es Plugger, que Plugger, a ver, si fuera von Plugger, sonaría muy bien, molaría mucho lo de von Plugger. Pasa que es solamente Plugger. Plug en alemán es arado, y Plugger, el tío del arado. Así de claro, ¿no? Ya no he contado, con lo cual la gracia la he perdido, ¿no? Porque soy descendiente de un tío que vive de Baviera, tirando del arado, ¿no? Pero en todo caso, no se conservan los apellidos alemanes porque les daba vergüenza a los alemanes decir que eran inmigrantes alemanes, y entonces españolizaban sus apellidos. Y apenas se conservan. Sin embargo, Jaén es un sitio donde vas, bueno, nuestra familia pues, son todas de rubias, de ojos azules. ¿Sí? Se da mucho, bueno, mi familia también, es decir, hay mucho pelirrojo tipo alemán, y apellidos apenas no se encuentran. Si no los encuentran porque les da vergüenza. Hasta hace 2 días. Y eran emigrantes que iban a Jaén. Es que vemos las cosas a veces con un poco de perspectiva histórica, pues, no es como para... Que la historia da muchas vueltas. Sí. Tremendo. Por ejemplo, ya me acuerdo cuando nos estamos eternizando, pero creo que esto es muy significativo. O sea, en uno de los muchos viajes que hizo Carlos V a Alemania, sobre todo al principio, le acompañaron españoles. Y los españoles se quedaron pasmados de las trompas que se cogían los alemanes, incluso los aristócratas, hasta el punto de que decían que caían borrachos debajo de las mesas. Y que eso para los españoles era de un mal gusto y de una vulgaridad impresionantes. Y sin embargo, ahora los alemanes vienen a emborracharse a España. O sea, que cómo hemos cambiado. No, ahora Mallorca. Cambia de lugar, es Mallorca. Una pregunta, esa inmigración que hubo de Alemania, yo sí que la había, bueno, porque eso en algún libro lo he leído, ¿no? Que es verdad que la mayoría de la gente es un hecho muy desconocido, pero tengo entendido que fue más o menos en la época de Carlos III, ¿no? Sí, fue con Carlos III. Y eso de que ha dicho de que algunos o muchos cambian el apellido, algunos aún no han conservado, porque yo tengo una compañía de trabajo que su segundo apellido es alemán y claro, ella es rubia y tal, que yo pensaba que y es descendiente, porque usted se lo creo, bueno, descendiente de esos inmigrantes que en aquella época fueron a parar allí. El apellido, sí, el apellido mío se conserva porque un antepasado mío fundó un pueblo. Ese antepasado mío tenía bastante mal gusto a la hora de elegir el nombre de los pueblos, lo llamó Guarromán. Entonces, hay una calle, la calle principal, pues es don Mariano Guillem Plugger, y entonces por eso se conserva el apellido. ¿Sí? Me imagino que hubiéramos renegado del apellido, ¿no? También, pero se conserva muy poco. No, ya, pues yo conozco un caso muy concreto, una persona. Muy bien, hemos acabado. Muchísimas gracias. Simplemente darles las gracias por esta presentación.
Pedro decía que daban también cerveza, aparte de la Sí, esa se la siento, ahora no sé. Pero... Yo es con lo que me quedé al principio. Pero cerveza alemana... No, es nacional, pero bueno, vale. Lo que sí, vamos a ver, primero darle las gracias, segundo animarles a que sigan, sobre todo con ese sentido del humor. Porque creo que es forma parte del español, el sentido del humor. Es curioso que, vamos a ver, creo que el cogérsela con perdón, con papel de fumar a estas alturas, o por lo menos con mis años, me resulta bastante absurdo. Y las cosas con humor se sobrellevan mucho mejor. Hay que saber utilizar el humor en cada momento y hay que saber responder en cada momento. Yo les puedo contar una anécdota que a mí me vino una señora, muy seria ella, y me dijo, tú es que eres facho. O sea, eso se puede considerar un insulto. Es un insulto. Esta señora no me ha vuelto a hablar, porque mi respuesta fue, yo sé que tú votas a la izquierda y no te llamo rojo de mierda. Con lo cual, creo que hay que seguir con este sentido de humor porque forma parte de la personalidad española. Y sobre todo saber llevarlo y saber dirigirlo hacia la historia, que siempre entra mejor. Con sentido del humor, yo creo que las personas lo entienden mejor y muchísimas gracias, de verdad, la cerveza se la pongo a la mesa.